voy a presentar a Vicente. Vicente viene en representación de Contramano, que es una asociación creada en 1987 para defender los intereses de los usuarios de la bicicleta como modo de transporte cotidiano. Reúne a ciclistas de todo tipo, unidos para reivindicar el uso seguro de la bicicleta como medio de transporte y de ocio. Bueno, Vicente estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Durante 10 años trabajó en diferentes estudios de arquitectura especializados en urbanismo. Desde el 2009 ha trabajado en la Universidad de Sevilla en el SIBUS, en la gestión del sistema integral de la bicicleta de la Universidad de Sevilla, que aunque lo de SIBUS parece que suena a autobús, normalmente es la bicicleta. Entonces, bueno, pues en el SIBUS ha trabajado la gestión y mejora de las infraestructuras ciclistas de la universidad, y también han realizado trabajos de investigación sobre movilidad sostenible, bueno, principalmente enfocado a la bicicleta. Por poner ejemplos de las investigaciones que han realizado, pues han hecho los 3 últimos informes sobre el uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla, continuando con los que ha realizado el Ayuntamiento. Han hecho un proyecto de investigación para la Junta de Andalucía sobre la realización de una metodología para la potenciación de la intermodalidad bicicleta-transporte público en las áreas metropolitanas de Andalucía, y diferentes análisis sobre accidentalidad. Pues cuéntanos la visión de la bicicleta. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible, porque ya se nos ha hecho un poquito tarde, y además porque por suerte muchas de las cosas que quería tratar ya las han tratado, y estando además absolutamente de acuerdo con ellos los anteriores ponentes. Bueno, supongo que la mayoría sois de Sevilla, no hace falta que volvamos a explicar todo el tema de la evolución de los carriles bici, ya lo conocéis. Desde el año 2006 al 2016 se hizo una gran infraestructura ciclista, 70 en carriles bici, y ya estamos en torno a los 200 kilómetros de carril bici, que al contrario de lo que publicaba ayer La Razón, no son 80, son 200, y además no están separados de la calle con una verja. No sé yo dónde habrán visto eso. Tenemos un sistema de bicicleta pública, 2.000 y pico de bicicletas, S-Bici, aparte del sistema Bus Bici del Consorcio de Transporte, que fue un sistema pionero en el mundo y que actualmente está aplicándose un sistema muy parecido en los modos de transporte en Holanda, con muchísimo éxito. S-Bici es el modo de transporte más eficiente que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Sevilla. La forma más barata que tiene el Ayuntamiento de Sevilla para que se mueva una persona en transporte público es mediante una bicicleta de S-Bici. Y bueno, aquí podemos ver pues cuáles han sido las consecuencias de la aplicación de esta infraestructura. El crecimiento del uso de la bicicleta en Sevilla pasó de prácticamente nada a los 72.000 usos diarios. O sea, estamos hablando de que con la red de carriles bici en Sevilla se mueven tantas personas como en la línea 1 de metro. Estamos hablando de aproximadamente 15 millones de desplazamientos al año. Exactamente lo mismo que la línea 1 de metro. Cual no quiere decir que no haya que hacer un metro para poner bicicleta. Por supuesto, quédense todos tranquilos, que no le voy a decir a nadie que es obligatorio ir en bicicleta ni que haya que prohibir los coches. Abajo vemos la evolución de S-Bici, que alcanzó su tope máximo antes, y en realidad, al contrario que la bicicleta privada, que es la línea azul, que sí podría seguir creciendo, pero por distintas razones ha alcanzado un tope de crecimiento, S-Bici es un sistema que no puede ir mucho más allá, o sea, no puede ir más allá. De hecho, ahora mismo es el sistema de bicicleta pública más eficiente que hay en España, y está el doble de uso del límite de rentabilidad. Está en torno a unos 5 usos y medio por bicicleta y día, cuando el límite de rentabilidad está en torno a los 3 usos. Bueno, como no tenemos tiempo no voy a explicar mucho, pero una cosa que tendríamos que reflexionar ¿es la bicicleta parte de la solución? Y exactamente la misma pregunta nos las tenemos que hacer con todos los demás modos de transporte o con todas las demás ideas que planteemos para mejorar el transporte. ¿Es esta solución parte de la solución o es parte del problema? Porque desde luego lo que no es una solución es sustituir los coches de 5 metros por 2 metros y 1,5 toneladas de peso por un coche exactamente del mismo tamaño y de 2,5 toneladas de peso. El coche eléctrico del Tesla es una maravilla de coche, tendrán su función, podrán solucionar una serie de problemas, pero esa no puede ser. Sustituir un coche eléctrico por un coche de gasolina por un coche de gasolina no es la solución. Las soluciones, grandes soluciones, tienen que ir por otro lado. Si nos fijamos un poco porque estaremos todos de acuerdo en que el gran problema es el coche,
en las ciudades, si analizamos un poco en el entorno de la Unión Europea cómo se usa el coche, vemos que el 50% de los viajes son de menos de 5 kilómetros. Si analizamos todos los modos de transporte, lo que sería su eficiencia de velocidad de recorrido, y no olvidemos que el recorrido de cualquier trayecto es de la puerta del origen de mi trayecto a la puerta de mi destino, no de la plaza de aparcamiento del coche a la plaza de aparcamiento del coche, ni de la estación de autobús a la siguiente parada de autobús, sino de puerta a puerta. La bicicleta es más rápida que el coche hasta los 5 kilómetros. La bicicleta es perfectamente capaz de sustituir por más eficiente en el tema de velocidad al coche en el 50% de los desplazamientos urbanos. Ya se ha tratado antes el tema de la energía. Una bicicleta es hasta 37 veces más eficiente que un automóvil. También lo hemos visto en eficiencia de ocupación de espacio. Aquí volvemos al tema de es parte de la solución, es parte del problema. Vemos cuál es la ocupación de la vía de distintos modos de transporte. En el espacio de aparcamiento no se ha tratado, pero bueno, se ha dicho sucintamente. Por ejemplo, en el sistema más utilizado, el sistema que hay en Holanda, de 2 niveles, hace falta 50 veces menos espacio para aparcar una bicicleta que para aparcar un coche. Aquí tenemos una sección de lo que sería el aprovechamiento que se puede lograr con distintas políticas, por supuesto, de combinación de distintos modos de transporte. No sé si se verá muy bien, pero la banda central son 2 líneas de carril bus que además son línea de tranvía. El carril bus está compartido con el tranvía. Tenemos nuestra banda de circulación de vehículos. Es absurdo plantear una ciudad sin vehículo, sin automóvil. Tenemos nuestra banda de aparcamiento. Tenemos además precisamente en esa fotografía cómo el mismo espacio, incluso un poco más de espacio que ocupa un coche, que por lo general mueve una persona, se pueden meter 8 bicicletas sin ningún tipo de problema. Como vemos más adelante, 8 bicicletas pueden mover 24 personas. No es solamente una bicicleta de una persona. Luego tenemos nuestro carril bici y luego tenemos nuestra acera. Esto es una imagen de Holanda, podría haber puesto Sevilla, pero bueno, ese aprovechamiento del carril bus con el tranvía me parecía muy interesante. Ha habido un incremento del uso de la bicicleta, pero no sería igual de eficiente si el desplazamiento de usuarios es desde el coche a la bicicleta que si es desde andando a la bicicleta o el transporte público a la bicicleta. Tanto el ayuntamiento, y aquí en mi segunda vertiente de investigar en la Universidad de Sevilla, como los estudios que hicimos nosotros de análisis de qué método de transporte utilizabas para hacer antes este mismo recorrido, vemos que 1/3 de los usuarios proceden del automóvil, de la motocicleta. Es un dato bastante similar al metro. Decía, bueno, si usted no hiciera este desplazamiento en metro, ¿dónde iría? Pues 1/3 volverían al coche. Pero, hemos visto en los números la eficiencia de la bicicleta, pero en el fondo yo tengo que hacer cosas. Yo me muevo por alguna razón. ¿La bicicleta me permite hacer lo que yo hago? Bueno, pues si tengo que llevar a los niños al colegio, se pueden llevar a los niños al colegio, ningún problema. Esta persona no es un ecologista, no es un idealista político, es una persona normal y corriente, que simplemente pues puede y ve ventajas en llevar a los niños al colegio. Por cierto, hace 2 o 3 años en España a un padre por ir con sus 2 niños en una bicicleta de exactamente este tipo, que es una bicicleta adaptada para llevar a 2 niños o 2 personas, lo procesaron y estuvieron a punto de quitarle la patria potestad a los servicios sociales. Entonces, hay veces que tenemos que abrir un poquito la mente. Y con estas imágenes que voy a poner, lo que quiero ver es que no solamente es una cuestión del uso de la bicicleta de un esfuerzo personal, sino que verdaderamente hay soluciones y quien quiera y le venga bien puede adoptarlas. Bueno, pues tenemos el reparto, siempre hemos llevado, pues vamos a repartir las pizzas en el motero, o esta gran idea de Domino's, que esto no es más que una campaña de publicidad, porque para empezar las pizzas no caben en ese coche. Bueno, pues nos vamos a Londres y los pizzeros empiezan a utilizar bicicletas. Pues si los pizzeros empiezan a utilizar bicicletas en Londres, no es porque ni les obliguen, ni porque sea un gusto, es seguramente porque llegan antes. Y lo mismo nos podemos encontrar en Sevilla, con los repartidores de paquetería. Como sabréis, la mayoría de los repartidores de paquetería no están, digamos,
usan vehículos de la flota de la empresa, sino que ponen su propio vehículo, y cada vez más se ven que el repartidor empieza a optar por utilizar una bicicleta. Y lo hace simplemente porque le es más eficiente. Bueno, tenemos otro tipo de repartidor, Correos, aquí presentando unas motocicletas eléctricas, no sé si se ve bien, pero ahí tiene su cable colgando. Motos eléctricas que pues en el fondo no salen más que para la foto, porque yo no las he visto nunca, y mira que han hecho presentaciones de este tipo. Bueno, pues nos vamos a la primera potencia económica de Europa y siguen utilizando la bicicleta para transportar el correo desde la época de sus abuelos, igual que se hizo en España. Las bicicletas evidentemente se han ido adaptando al paso de los tiempos, y si miráis un poquito pues veréis que incluso esa bicicleta tiene mucha más capacidad de carga que tanto esa moto o las motos que tiene actualmente Correos, como por supuesto los carritos que usan la mayoría de los carteros. Pero bueno, cada vez se utiliza más paquetería. Correos, bueno, pues apuesta por utilizar unos vehículos más grandes para transportar más capacidad de paquetes. Bueno, pues los alemanes le ponen un carro a la bicicleta. Y sigue siendo más capacidad de transporte que este otro vehículo que, por supuesto, nadie ha visto por las calles. Y el siguiente paso, bicicletas de pedaleo asistido eléctrico, con lo cual tampoco es una cuestión de ejercicio físico. Ahora veremos en Sevilla que hemos ido por aquí. Bueno, pues el centro comercial. ¿Queremos ir al centro comercial? Por supuesto, al centro comercial hay que ir al coche. Nadie va a ir al IKEA en bicicleta. ¿Cómo vienes con el mueble Funchen? Y entonces en Sevilla planteamos un segundo IKEA y, por supuesto, hay que construir una autovía para llegar al IKEA. Bueno, pues en Dinamarca hay bicicletas para llevarte tus muebles a tu casa. Por supuesto hay un aparcamiento, ¿no? Es evidente que los coches tienen que llegar a los centros comerciales, pero se puede si quieres. Y esa experiencia mía, en esas bicicletas caben más muebles de IKEA que la mayoría de los vehículos. Y yo tengo experiencia de llevar materiales a la Universidad de Sevilla y de repente decirme la persona, te vas a reír. Yo tengo un carrito de transporte. Te vas a reír. Ya no me caben más cosas en el coche. Digo, bueno, tenías el maletero lleno. Dice, no, estaba vacío. En los aeropuertos, las grandes terminales modernas, hay que moverse por los aeropuertos. Bueno, pues aquí tenemos la superterminal T1 de Barcelona, con todos los aparatitos de 3.000 euros para arriba cada uno, con el que funcionan, y este es el aeropuerto más importante de Europa, Frankfurt, el más importante y el más grande. Los trabajadores se mueven por dentro de la terminal en bicicleta. Estas bicicletas las usan los pilotos. En España sería absolutamente indigno un piloto yendo en una bicicleta. Pues el piloto va en bicicleta, la persona de la limpiadora va en bicicleta, y no lo hacen por un convencimiento ecológico ni político, lo hacen por un convencimiento de simplemente es más eficiente. La policía, tenemos aquí esta cosa que parece un cochecito de feriante, lucecitas. Bueno, pues en Norteamérica la bicicleta se ha convertido en un elemento fundamental en la policía antidisturbios para el control de manifestaciones. No es una cuestión de policía verde ni de imagen, es una cuestión de que les funciona, les es eficiente, lo utilizan. Y bueno, no todo iba a ser malo en España. En Sevilla, pues poco a poco se va introduciendo la bicicleta se ha ido introduciendo el Lipasán. Estos son los, habréis visto la mayoría, los que seis de Sevilla. Son unos triciclos de pedaleo asistido, con lo cual no supone para el trabajador un esfuerzo utilizarlo, y tiene un beneficio económico que ahora os voy a contar y que ya aprovecho para soltar mi frasecita, y es que uno se cansa de escuchar a los políticos hablar de presentar proyectos patatín patatán y nunca nos cuentan cuánto cuesta, y nunca nos cuentan ese maravilloso proyecto cuánto dinero nos va a suponer ahorro. Bueno, pues estos aparatitos, estos triciclos, los utilizan los inspectores, y hasta la implantación de estos triciclos, pues los inspectores iban a trabajar al parque de Lipasán, cada distrito tiene uno, y había que montarlos en un autobús y distribuirlos por la ciudad, y después un camión iba con los carritos distribuyéndolos por la ciudad. Bueno, ahora salen directamente del parque y solamente en ese transporte se ahorra la ciudad 300.000 euros al año. Por no hablar de la mejor de eficiencia que tiene el propio trabajador. Voy a contar un poco cuál es nuestra visión de futuro, porque nuestra visión de futuro no es seguir construyendo carril bici, por eso de ahí es Sevilla más allá del carril bici.
la bicicleta es un elemento que puede ser fundamental en la potenciación de otros modos de transporte. Y ahí entra el trabajo que realizamos el año pasado para la Consejería de Intermodalidad Bicicleta-Transporte Público. El área de atracción ideal de una parada de transporte público peatonal son unos 300 metros. Si nos vamos a la bicicleta, estamos hablando de, para el 90% de los usuarios, 3 kilómetros. Se supone multiplicar por 100 el área de atracción de la bicicleta. ¿Cuál es el tope que se podría alcanzar? Bueno, pues simplemente vamos a ver qué es lo que qué ocurre en Holanda. Digo que lo que hoy es realidad en Holanda sería lograble en España. Bueno, pues en Holanda ocurre que el 42% de los usuarios de los trenes holandeses llegan al tren en bicicleta. Y solo el 14% lo hacen en coche. Vemos cuál es el enorme potencial que tiene la bicicleta como modo alimentador del transporte público. En este mapa podemos ver todas las paradas de transporte público, descontando el transporte urbano en Sevilla, que abarca prácticamente toda la ciudad, como ya se ha dicho anteriormente, y vemos la poca capacidad de atracción a transporte público desde el punto de vista peatonal. Si estas paradas las lleváramos al uso de bicicleta, ¿qué capacidad tiene esa misma parada con la bicicleta? Nos encontramos con que prácticamente el 100% de casi el territorio, no ya de la zona urbana, sino casi del territorio, podía ser abarcable en bicicleta. Pero si nos limitamos a los modos de alta capacidad, o sea, las líneas de cercanías y la línea 1 de metro, vemos que la cobertura actual es solamente del 13% de la población. Si introducimos la bicicleta porque todo esto es mediante una metodología SIG, no simplemente es hacer circunferencias, tratando todo lo que serían temas de dificultad por cuestas, fronteras, porque es lo que podrían ser autopistas, etcétera, nos encontramos con que la cobertura solo del sistema de transporte público de alta capacidad abarca el 75% de la zona urbana del área metropolitana. Con lo cual, la bicicleta, la potenciación de la bicicleta como alimentador del transporte público verdaderamente debería ser un factor nuclear de la política de transportes de nuestra área metropolitana, en realidad de cualquier ciudad. ¿Cómo se consigue que la bicicleta llegue al transporte público? Ya se ha comentado. En el fondo es el nudo gordiano de todos los modos de transporte público, que es el aparcamiento. Y en Holanda lo consiguen pues potenciando el aparcamiento. Aquí vemos el gran barcaza de aparcamiento de bicicletas de la estación central de Ámsterdam. Todo alrededor está lleno de bicicletas. Y aquí vemos pues un bonito diseño de la estación de Houten, donde el tren va sobrelevado sobre pilares y toda la zona inferior es aparcamiento de bicicletas. Más allá, para acceder a la estación, primero se entra en el aparcamiento de bicicletas y dentro del aparcamiento de bicicletas están los tornos de entrada. Para que veáis hasta qué punto tiene importancia la bicicleta en el transporte público. Aquí en Sevilla, dentro de nuestro proyecto de investigación, se realizó una prueba piloto en la línea 1 de metro de Sevilla. Se instalaron en algunas estaciones aparcamientos seguros en el interior de las estaciones, siguiendo un modelo norteamericano que se empezó a utilizar en Chicago. Y la verdad es que está teniendo bastante éxito. Fundamentalmente en las estaciones de Ciudad Expo, en Calaveri y San Juan Alto, donde prácticamente desde la primera semana el uso del aparcamiento se colapsaba, o sea, no da más. Evidentemente no se pueden meter todas las bicicletas dentro de una estación. Esto simplemente era una prueba piloto para ver si la gente lo demandaba o no lo demandaba. Porque curiosamente, fuera de cada estación hay aparcamiento y no se usa, lo cual deja claro que lo que busca el usuario es seguridad. Y aquí al lado pues vemos otra fotografía y es como poco a poco la presión de los trabajadores va haciendo que el aparcamiento del edificio Torre Triana de coches se vaya reconvirtiendo en un aparcamiento de bicicletas. Y bueno, por terminar, y casi voy a cumplir los 20 minutos, fortalezas que tiene la bicicleta en Sevilla. Bueno, pues hay un gran incremento del uso de la bicicleta. La bicicleta es muy popular, el 30% la usa y la gente la utiliza porque le sirve. Yo soy una de esas personas, yo no utilizaba la bicicleta, ni se me pasaba por la cabeza hasta que vi la red de carriles bici. De hecho, como la mayoría de los sevillanos, critiqué muchísimo la obra, sin razón, pero la critiqué como hicimos la inmensa mayoría. Y es una infraestructura muy difícil de eliminar, físicamente y políticamente.
porque la usamos, y la usamos todos, de todos los pensamientos políticos y con todas las intenciones. Porque la bicicleta ya ha salido del discurso político y básicamente es una cosa integrada en la ciudad. Debilidades. Bueno, pues Sevilla es una excepción a nivel español. Y una excepción, en cierto punto, que debería ser un faro de referencia y que es un faro de referencia a nivel internacional y, sin embargo, no lo es a nivel nacional. Sevilla no es de las ciudades que más dinero ha gastado, ni muchísimo menos en infraestructura ciclista, ciudades que superan con muchísimo el dinero que se ha gastado en Sevilla, pero es la que más éxito ha tenido con diferencia. Lo cual no es cuestión de construir carriles bici, no es cuestión de poner sistemas de bicicleta pública. De hecho, España era el país del mundo con más sistemas de bicicleta pública y no quedan más de 10 funcionando y rentables solo hay 3. Entonces, hay que estudiar, y esto es, bueno, aquí estáis los ingenieros de caminos, y hay que, bueno, ir a donde verdaderamente conocen, y que la bicicleta pues es algo que requiere una infraestructura seria, pensada, hay manuales, hay ingenieros, hay que ir a conocer dónde está funcionando y no tener, bueno, pues la primera idea que se me ocurra, por aquí meto un carril bici y a ver, y la gente luego no lo usa. ¿Por qué? Bueno, pues porque está mal hecho. No hay un consenso político claro en torno a la bicicleta, eso es cierto. Los políticos no terminan de... Lo cuentan mucho, hablan mucho, lo ponen siempre en su discurso, pero a la hora de la verdad no vemos las cuestiones. De hecho, el gran problema y el gran tapón que tiene ahora mismo el desarrollo de la bicicleta en Sevilla es el aparcamiento, tanto en el origen, en las viviendas, como en el trabajo, y no hay un plan de aparcamientos en el plan de la bicicleta que acaba de licitar el ayuntamiento. Eso es absolutamente incomprensible. De hecho, el plan de aparcamientos que ha plantado este ayuntamiento durante el mes de verano habla de 350 aparcamientos bicicleteros, y no son 350 bicicleteros, son 350 plazas, son 33 bicicleteros. Y bueno, pues ya estamos, el uso de la bicicleta está estancado, pero como he explicado, la potencialidad de la bicicleta aún no está alcanzada, ni muchísimo menos. Y nada más, ahora, ahorita que todos han vendido lo suyo, pues yo vendo no mi libro, sino el libro de Conbici, que es la Federación de Usuarios de la Bicicleta en España, que congrega a Contramano, y aunque no es un tema de infraestructura, sí es un libro que recoge un análisis sobre el efecto de las distintas políticas de circulación del uso de la bicicleta, cómo afectan porque en el fondo siempre hay que hacer una normativa, cuál ha sido el papel de las ordenanzas para el impulso de la bicicleta en las ciudades. Y nada más, muchas gracias. Espero que les haya interesado. Pues muchas gracias.